Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta serie especial de Derecho, Competencia y Regulación con IntelliJuris. Muchas gracias por su participación. El día de hoy en el webinario tenemos el enorme gusto de contar con dos expertos de primera línea. Muchas gracias Fernanda y Julio por estar con nosotros. Déjenme presentarlos brevemente. Fernanda de la Vega es economista, licenciada en Economía con especialización en finanzas por el ITAM. Cuenta con una maestría en finanzas, un diplomado en modelos econométricos dinámicos y otros estudios importantes en la materia de competencia y economía. Aportó asesoría técnica para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la integración y análisis de la información estadística del gasto federalizado. Tiene más de 15 años de experiencia en el análisis microeconómico y financiero en el área de regulación y competencia económica, en particular en industrias como la de telecomunicaciones, transporte, agropecuaria y de bienes de consumo. Su experiencia en el análisis y rendición de opiniones económicas expertas incluye la identificación y cuantificación de daños y perjuicios, elaboración de modelos de asignación de costos, valuaciones financieras, pruebas de imputación en cadenas productivas de servicios, análisis económico en concentraciones y fusiones y cálculo de derrama económica, entre muchas otras. Ha fungido como perito en materia económica ante diversas instancias en México y en el extranjero, y le agradecemos muchísimo a Fernanda que esté con nosotros. Muchas gracias, También Carlos. Gracias está por con esta nosotros, invitación. gracias Fernanda. También tenemos con nosotros a Julio García. Julio es licenciado en Derecho y en Economía por el ITAM. Tiene 3 maestrías, una en Inteligencia por la Universidad Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos, otra en Economía, Regulación y Competencia por la Universidad de Barcelona y la tercera en Alta Dirección por la Universidad Rey Juan Carlos. Es experto en pensamiento crítico e inteligencia económica, con más de 20 años de experiencia, profesional en el análisis de mercados estratégicos y complejos, tanto en el sector público como en el sector privado. Su trayectoria en el sector energético y como el primer director general de inteligencia de la COFESE, le han brindado de un amplio conocimiento en la investigación de conductas prohibidas y en el uso de tecnologías de la información forense. Julio actualmente es socio fundador de Datelis. Fernanda de la Vega es socia de Aleph Consultores. Ambos, pues más que reconocidos en esta materia, gente que ha tenido una enorme experiencia en el manejo de los temas, tanto regulatorios como de competencia económica y la interacción, digamos, de la economía y el derecho. Y entonces, por eso les decía, estamos de manteles largos en la serie de Derecho, Competencia y Regulación con estos dos grandes expertos. La idea de hoy es hablar del tema de regulación y en especial hablar del caso de la Unión Europea, un caso donde estamos viendo nueva regulación, estamos viendo nuevos esfuerzos por controlar los llamados grandes empresas, las grandes tecnológicas que han sido empresas que por mucho tiempo han sido motivo de regulación en varios países, pero sin duda el caso europeo es el caso más interesante de un intento regulatorio profundo que logre resolver en visión de los europeos los problemas de competencia, las fallas del mercado que se han causado en algunas ciertas áreas de la actividad económica por estas grandes empresas. En ese sentido, pues en la serie queremos empezar a discutir estos temas y ver más allá del caso mexicano para ver cómo estos temas pueden o no impactar en México, si son soluciones que podemos pensar para el caso mexicano, si hay ámbitos para discutir nuevas formas de regulación en el país, nuevas formas de intervención de la competencia económica, nuevas avenidas para las actividades de COFESE, del IFT,
y de otras autoridades que pudieran estar interesadas en estos temas, como pueden ser el tema del manejo de datos, el tema de protección del consumidor, retos de la inteligencia artificial. En todo esto hemos estado trabajando en esta serie y por eso nos interesa ahora conocer más del caso europeo. Pero antes de entrar a la experiencia europea, me gustaría preguntar a nuestros ponentes, primero, ¿cómo ven el tema de regular la tecnología? ¿Qué significa esto? ¿Qué diferentes formas hay de regular? Porque se habla mucho en el caso europeo de que se está haciendo una regulación ex ante, que se está decidiendo regular de entrada a estas empresas en lugar de reaccionar posteriormente a que haya un problema en el mercado. Entonces, me gustaría primero preguntarte, Fernanda, ¿qué significa esto de ex ante, ex post, estas cosas que nos hablan de una nueva forma de regular y que nos gustaría entender estos conceptos básicos, ¿no? Gracias, Carlos. Pues bueno, voy a empezar como dices tú, con conceptos muy básicos y después ir profundizando un poco en ellos. Como está hoy la ley de competencia en México, es que toda la regulación o esta regulación viene principalmente ex post. ¿Qué quiere decir esto? Que es una regulación principalmente correctiva, en el sentido de que una vez que hay alguna conducta ya manifestada por parte de un agente económico, es cuando la autoridad empieza a tener ciertas intervenciones. Si bien existen algunas regulaciones sobre la competitividad de un mercado antes de que exista una conducta, sí ya se tiene que tener un comportamiento específico, ya sea de un agente económico en particular o de las condiciones del mercado de manera agregada, para que entonces pueda haber una intervención como tal de la autoridad de competencia. Esto no necesariamente funciona en todos los sectores y quiero dejar ahorita un paréntesis por el mercado de telecomunicaciones porque se vuelve relevante más adelante. Entonces, lo que se sugiere con una regulación ex ante es que se busque una manera preventiva de atender a este tipo de problemas. Entonces, en lugar de estar reaccionando ante una situación particular, que es lo que tendría el resultado de una regulación que le llamamos ex post o correctiva, se estaría estableciendo ciertas limitaciones y ciertas revisiones para no llegar a generar un agente económico con el poder sustancial o con el poder de mercado tal que pueda llevar a cabo estas conductas que luego se pretenden corregir. Esto, la verdad es que desde el punto de vista económico siempre ha sido una de las grandes discusiones entre economistas y entre expertos en competencia, porque la regulación ex ante estaría tratando de prevenir algo que no ha sucedido y que no sabemos necesariamente si va a suceder y cómo va a suceder. Entonces, tiene el riesgo, obviamente, de que se esté regulando o de más o no necesariamente de manera correcta. Siempre es el riesgo que se va a tener de regular ex ante. El problema con los mercados digitales es que son muy dinámicos. Entonces, por una parte, la regulación tradicional ex ante y la que conocemos hoy en temas de la definición de mercado relevante, poder sustancial y analizar las prácticas como son, puede llegar a ser un poco lenta para atender problemas del mercado digital. Pero por otra parte, también es cierto que el dinamismo mismo del mercado puede hoy presentarnos a un agente económico que pueda ser entendido con poder sustancial o con poder de mercado, que básicamente lo que está diciendo es que es un agente que tiene la capacidad de modificar los precios en el mercado por su tamaño, no necesariamente solo es el tamaño, pero para ponerlo ahorita en términos generales, y que con el dinamismo mismo de los mercados digitales, a ese agente que se le está regulando hoy de manera preventiva por algo que pudiera suceder en un futuro, en el futuro ya ni siquiera sea el agente económico que cumple con estas características. ¿Por qué? Porque en el mercado, en los mercados digitales, la entrada de nuevos agentes económicos que puedan ser innovadores es mucho más posible y tiene mucha más probabilidad de desarrollarse que en mercados tradicionales.
Entonces, un poco esto es la diferencia entre una regulación ex ante, entre una regulación ex post de manera general, y cuáles son las ventajas, pero también los riesgos de este tipo de regulaciones específicamente en mercados digitales. Muchísimas gracias, Fernanda. Creo que queda muy claro esta diferencia con la explicación que nos das. Y en ese sentido, Julio, creo que podemos entrar ya, nos puedes platicar un poco cuál es el esfuerzo que está haciendo en esta regulación ex ante Europa. ¿Qué está pensando en este nuevo esfuerzo regulatorio? Por qué estamos hablando de que en Europa ya hay una regulación ex ante? Sí, bueno, como comentaba Fernanda, pues la regulación ex ante es nueva para este tipo de mercados, ¿no? Tan dinámicos, tan innovadores. Entonces estamos enfrentando nuevos retos, ¿no? Europa se está viendo que los mercados digitales cumplen ciertas características que son similares, por ejemplo, a los de los servicios públicos, como pueden ser economías de red, economías de escala, efectos, economías de alcance, efectos de red, entre otros, ¿no? Y entonces, ante esas condiciones, pues se está tratando de prevenir que los gatekeepers, a los que se les denomina como gatekeepers en Europa, pues cometan prácticas anticompetitivas por estas características en las que tienen, ¿no? El motivo de Europa, lo que establece la ley de mercados digitales, es hacer mercados justos y contestables, ¿no? Y ahí, pues desde ahí yo me pregunto, bueno, nos podemos preguntar qué es justicia, ¿no? Y más o menos poner de acuerdo y contestables, pues tiene que ver mucho con temas de competencia, ¿no? Que pueda haber competencia tanto dentro de las plataformas que son importantes para la economía, en este caso europea, para la economía interna, y también entre las plataformas, ¿no? Pero entonces, estamos hablando de mercados justos y estables, pues vale la pena preguntarnos si realmente no se está prejuzgando, ¿no? Si realmente estos mercados no están siendo ni justos ni contestables. Es curioso que hablemos de mercados contestables, pero que se denominan a distintos gatekeepers dentro del mismo servicio de plataforma central, ¿no? Entonces, sí estamos siendo, o sea, si hay contestabilidad o no, ¿no? En un principio, digamos que eBay era una empresa muy grande, en un marketplace muy grande, pero pues llegó a Amazon y pues, le contestó, ¿no? Y lo fue poniendo poco a poco el mercado, ¿no? Lo mismo podemos hablar si Instagram era muy importante en temas de redes sociales y no llegó TikTok ahí a competir con con este gatekeeper, ¿no? Entonces, pues ahí yo veo que vale la pena preguntarnos qué es lo que se está, realmente cuáles son los objetivos en Europa. Y yo quiero también hablar pues, sobre ver la ley de mercados digitales en un contexto más global, ¿no? Más amplio, en un contexto de cuál es la prioridad en Europa relacionada con economías digitales, ¿no? ¿Cuál es la estrategia nacional europea digital? Y ahí podemos pues hablar o ver que realmente Europa se está quedando rezagada en comparación con China o con Estados Unidos principalmente en el desarrollo y avance de compañías digitales, ¿no? Entonces, eh, pues también tenemos que ver qué es lo que quieren lograr con esta contestabilidad, ¿no? De los mercados en la economía digital. Gracias, Julio. Y mencionas algunos términos que nos llaman la atención en México, por lo menos, ¿no? ¿Qué son estas cosas de gatekeepers? Un poco el tema de mercados contestables. Sí, los economistas en el contexto de competencia han hablado de ello, pero generar mercados contestables a partir de la regulación. No sé, Fernanda, ¿tú cómo ves
esta nueva forma de pensar en regular para generar mercados contestables y controlar lo que llaman gatekeepers. Es algo que los economistas conocen bien, el concepto de gatekeepers es un invento de esta nueva ley. Poco, si nos puedes poner en contexto en ese sentido. Pues mira, al final, si bien el concepto como tal de gatekeeper en el nombre y apellido puede ser un concepto nuevo, lo que está detrás de él no es necesariamente algo novedoso. Y por eso un poco es este tema de los riesgos de una regulación ex ante. Y creo que en México, desde mi punto de vista, tenemos un ejemplo similar, toda proporción guardada, y por eso quería guardar el paréntesis hace un momento, que es el agente económico preponderante. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Y quiero ser como lo más simple en los conceptos, pero sí profundizar en ellos. Finalmente, el poder de mercado o el poder sustancial que está establecido de manera tradicional en la ley simplemente está hablando de un agente económico que, como decíamos, tiene esta capacidad de hacer las cosas distintas a como las haría un mercado. Es decir, tiene un poder tal que ni los usuarios ni sus competidores pueden modificar su comportamiento. En términos de teoría económica general, un mercado en competencia perfecta, por llamarlo así, todos los participantes serían price takers, aceptarán el precio del mercado, no pueden determinar precios, simplemente la interacción de la oferta y la demanda de los consumidores y de los productores determinaría cuáles serían las condiciones en el mercado. Cuando tienes un agente económico con poder de mercado o con poder sustancial, puede comportarse de una manera independiente al mercado precisamente por su preponderancia en por su papel principal, ¿ok? Entonces, en México, en el 2014, se genera esta figura del agente económico preponderante que se parece bastante a lo que hoy llamamos el gatekeeper, porque finalmente es un agente económico que por controlar lo que le llaman un recurso esencial o un insumo esencial o algo que se vuelve muy importante en el mercado para que sus competidores logren desarrollarse, se tiene esta idea de que se tiene que regular ex ante, se tiene que detener su crecimiento, se tiene que estar seguros que este agente económico no va a crecer de manera tal que tenga todas las posibilidades de tener un comportamiento anticompetitivo, de no permitir que, como decía Julio, el mercado sea contestable. Que el mercado sea contestable, que así le llamamos los economistas, no es más que otros agentes económicos competidores puedan entrar y disciplinar a este agente económico de mayor tamaño, obligarlo a que sus precios y sus condiciones vayan a lo que el mercado establecería en una libre negociación de la oferta y la demanda. Entonces, me parece que este nuevo concepto de gatekeeper en el DMA en Europa no se distingue tanto de lo que en el 2014 se estableció con el agente económico preponderante, porque finalmente fue decir, hay un agente económico que simplemente por una referencia de tamaño se le va a regular ex ante y se le va a obligar a situaciones, por ejemplo, de compartición de infraestructura que se parece un poco a una de las propuestas de compartición de datos de los gatekeepers, ¿no? Se le va a establecer una cierta regulación tarifaria minorista y mayorista que también se parece un poco a lo que proponen para el establecimiento de tarifas y para la limitación de self-preferencing y de two-sided markets. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿cuál ha sido el efecto de la regulación del agente económico preponderante en México? ¿Cuál ha sido en el balance los efectos positivos y los efectos negativos? Y si con esta experiencia que ya tenemos, realmente el traer el concepto de gatekeeper nos va a funcionar o no. Y sobre todo, y pensando obviamente en los mercados en desarrollo, lo que sí es cierto es que las regulaciones ex ante, uno de los principales riesgos que tienen es que pueden atentar contra las inversiones. Y eso de alguna manera sí se ha visto reflejado en el mercado de telecomunicaciones. Entonces, claro, cuando no eres un país de primer mundo
y cuando sí estás buscando cierto desarrollo de inversiones, este tipo de regulaciones deben de prender un cierto foco rojo. Me parece que sobre todo en los mercados digitales, porque la realidad es que sí tenemos ciertos ejemplos, y creo que Julio comentaba ahorita un poco de eso, de que los agentes Maverick, que simplemente es un agente que siendo nuevo o siendo pequeño logra desarrollarse e incluso rebasar al agente incumbente, que es el agente que ya está en el mercado, que ya tiene un cierto tamaño, se vuelven todavía más importantes en los mercados digitales que en los mercados tradicionales. Este concepto de leapfrog competition, donde justo el agente nuevo rebasa al agente que ya está, tenemos muchos ejemplos en los mercados digitales. Tenemos Facebook contra MySpace, tenemos Instagram, tenemos muchos ejemplos que nos permiten de alguna manera quitar este miedo, por llamarlo así, de que se generen estos agentes y que tengamos que necesariamente regularlos ex ante. Entonces, uno de los grandes cuestionamientos que está a esta figura del gatekeeper es precisamente entender su utilidad y sobre todo entender los posibles efectos negativos que pudieran tener en el mercado. Muchas gracias. Ahora que explicabas un poco estos ejemplos, ¿no? De cómo los innovadores logran rápidamente sobrepasar a muchos incumbentes, ¿no? A muchas empresas establecidas en los mercados de tecnología. Pensaba en cuando se discutía regular BlackBerry, ¿no? Porque BlackBerry habría crecido mucho y todos teníamos nuestra BlackBerry y resultó que, bueno, al poco tiempo prácticamente desapareció esa empresa, ¿no? Creo, Julio, que lo que menciona Fernando es muy interesante en términos de tratar de encontrar los motivos por los que Europa decide pasar esta famosa ley DMA, ¿no? O reglamento de mercados digitales que establece toda esta regulación que estamos hablando. ¿Cuáles crees que son los motivos detrás de esto? Ya decías pues un poco quizá el rezago tecnológico en Europa. Qué otros motivos consideras que pueden estar ahí para eh, tratar de regularlos de esta manera? Y también pensando un poco en lo que decía Fernanda, nuestra experiencia en México con los preponderantes, con la regulación de los preponderantes. Sin duda hay muchos estudios, hay mucho análisis pues que no ha sido realmente la medida adecuada para corregir los problemas que había en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, que no se han hecho muchos esfuerzos que se necesitaban por parte de los reguladores en esos, o el regulador en ese mercado. Eh, hay también evidencia de que hay muchísimas prácticas que se siguen dando en mercados relacionados con telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Entonces, la pregunta es si consideras desde ese antecedente que es conveniente tener en México una especie de DMA que se pueda copiar esta regulación como la del DMA, como lo que está pasando en Europa. ¿Cuáles serían, digamos, beneficios o retos de una regulación así en nuestro país, ¿no? Bueno, hay que verlo dentro del contexto mexicano, ¿no? Que es distinto al contexto europeo, ¿no? Sí veo varios retos o riesgos de implementar algún tipo de regulación así en México, ¿no? Primero, pues los riesgos de per se que hemos comentado, de regular ex ante este tipo de industrias tan dinámicas, tan innovadoras, tan intensivas en tecnología, que la regulación pues puede quedar rezagada, ¿no? A nuevos modelos de negocios, nuevos mercados, etcétera, ¿no? Entonces, hay un riesgo ahí per se de regular ex ante a este tipo de industria. Pero también en el tema, ya aterrizándolo a México, pues hay que ver también la estructura de mercado que tenemos en México. En México, en primer lugar, pues tenemos un mercado más pequeño. Y regular sí o sí, por muy bien que esté justificada la regulación o muy bien implementada, pues eso genera costos, genera barreras a las industrias. Entonces, si entrar un mercado más pequeño con tantos riesgos, además de costos,
riesgos de que me van a cambiar las reglas del juego si llego a ciertos umbrales, etcétera, porque únicamente el DMA aplica pues, a los gatekeepers, ¿no? Entonces también hay un riesgo ahí. Entonces, tener ese riesgo en mercados pequeños, pues a lo mejor no entro, ¿no? O me salgo del mercado, ¿no? Entonces ahí hay que tomarlo en cuenta. Otro tema es que por lo general son mercados más concentrados en México que en Europa, lo que significa que hay generalmente menos competencia en los mercados. Y los mercados digitales pues han venido en parte, en algunos lados, a solucionar este problema, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio ahí del Colmex que señala que donde entran las plataformas digitales, el comercio minorista, pues han bajado los precios, ¿no? Entonces, pues, eso es parte de la solución, ¿no? Que existan este tipo de mercados, ¿no? También hay que tomar en cuenta que en México tenemos mercados más distorsionados que en Europa, ¿no? Temas de corrupción, temas de violencia, temas de Estado de Derecho, que quisiéramos pues, tener una mejor implementación de nuestras normas. Y eso pues, nos lleva al contexto jurídico, ¿no? Que en Europa pues son instituciones más sólidas, con más recursos, y este tipo de regulación implica muchísimos costos, tanto para los regulados como para los reguladores, ¿no? Hay un tema de expertise técnico muy importante en donde cómo voy a vigilar que una plataforma, su logaritmo esté implementado de tal forma que diga lo que está diciendo este tipo de legislaciones, ¿no? Se necesita mucho expertise ahí. En México también hablar que todavía no nos ponemos bien de acuerdo entre IFT y COFESE o quién va a ser la autoridad competente para regular este tipo de mercados, ¿no? De los 5, me parece, conflictos competenciales que ha habido entre las dos autoridades, 4 han tenido que ver con mercados digitales y en algunos casos se ha declarado competente a la COFESE y en otros al IFT, ¿no? También debemos de tomar en cuenta el acoso que está recibiendo el Poder Judicial, hablando de estos conflictos competenciales. Si bien ha sido un acierto estos tribunales especializados en competencia económica, pues están, digamos, bajo continuo acoso en los últimos años, ¿no? Y por último, también yo me cuestiono ese tipo de regulaciones si no entraría dentro de alguna falta en el Tratado de Libre Comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? En el TEMEC tiene un capítulo 19 que habla de comercio digital y donde se establece que se prohíbe un trato menos favorable para los servicios digitales que se ofrecen por uno de los estados parte. Y entonces, pues ahí, dependiendo obviamente de la regulación, habría que ver si no entraríamos en un mecanismo de solución de controversias o en algún panel que nos pudiéramos discutir este tipo de regulaciones, ¿no? Entonces, en general, yo creo que hay muchos riesgos de implementar este tipo de regulación y yo creo que el riesgo del costo de regular puede ser mayor que el costo de no regular con estas características que está viendo en Europa, ¿no? ¿Tú también verías esos riesgos, Fernanda? ¿Ves algunos otros? Y también aprovechar preguntarte la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, tenemos, si no vamos a regular ex ante por alguna razón, que identifiquemos esos riesgos que menciona Julio o alguna otra, vamos a dejar a las leyes de competencia actuar ex post. Una vez que se da algún problema, entonces entran las legislaciones de competencia, las autoridades de competencia y si tiene las herramientas adecuadas, ¿no? Porque adelantabas un tema que es lo difícil de medir el poder de mercado, ¿no? Para aplicar
la legislación de competencia en estos mercados digitales. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de esos temas. Pues mira, para contestar tu primera pregunta, coincido al 100 con Julio de estos costos de regulación, ¿no? Y justo en un país como México, estar invirtiendo recursos económicos y humanos en estos mercados donde realmente, incluso, como decía, para respetar algunos tratados internacionales, pero en términos generales podemos voltear a ver qué está haciendo el mundo sin tener que hacer innovaciones, pues también es cierto. Y los costos, en efecto, y creo que otra vez con el ejemplo de las telecomunicaciones, es claro que pueden llegar a ser más elevados que los resultados que se obtienen. En términos de, pones claro un tema importante en la mesa. Bueno, y entonces, si no hacemos esta regulación ex ante, ¿qué hacemos, no? Nos quedamos con la regulación ex post, nos quedamos con el riesgo de que esta regulación ex post no sea lo suficiente dinámica cuando sí haya un problema y cómo reaccionamos a la misma. Me parece que sí debería existir algún tipo de guía como las que saca la COFESE o algún tipo de regulación subyacente en la cual sí se establezcan ciertos conceptos particulares para los mercados digitales que definitivamente no son capturados por los mercados tradicionales y por la ley como está hoy, que de por sí para algunos mercados que no son digitales, pero ya actualmente ni siquiera llega a captar sus características, y que entonces permita empezar a desarrollar algunos conceptos para su análisis en una regulación ex post, pero ya muy puntuales, considerando los mercados de dos lados, los mercados de publicidad con precio cero, el tema de la importancia de las plataformas, el tema de las economías de redes, el tema de los agentes Maverick, pero puntualmente sobre el dinamismo, el tema del análisis de participaciones mucho más históricas y esperadas, más que participaciones en algún momento del tiempo. Entonces, sí creo que sería conveniente, si vamos a seguir esta línea de mantener una regulación ex post, tener una serie de conceptos en esta regulación ex post que sean muy puntuales, aplicables a los mercados digitales y que permitan quizá un análisis un poco más dinámico de lo que tenemos hoy en día. Sobre todo porque la realidad de las cosas es que hoy, y lo decía Julio hace un momento, tú te pones a analizar cualquier transacción de fusión, cualquier tema de competencia y prácticamente todos los agentes económicos o la gran mayoría de ellos que estamos analizando como economistas, como consultores, como abogados, algo tienen que ver con mercados digitales. O sea, hoy en día prácticamente todos los agentes económicos, hasta el más sencillo, tiene ventas digitales, tiene plataformas, tiene multihoming en muchas ocasiones. Entonces, se vuelve muy relevante porque no es ni siquiera que pensemos en los mercados digitales y entonces digamos, ok, cuando hablamos de mercados digitales es Facebook, es Google, ¿no? Al final, todos los mercados hoy tienen que ver algo con temas digitales. Entonces, por eso se vuelve más relevante tener muy claros estos conceptos y cómo van a ser aplicables para darle este mayor dinamismo a un análisis ex post, porque lo que sí es cierto, y es un poco una de las razones y los orígenes del DMA, es que si no logramos hacer este ajuste para poder entender de manera también más dinámica la ley y poder reaccionar ex post de manera más dinámica, es cierto que se pueden llegar a perder oportunidades y que cuando se quiera empezar a hacer una medida correctiva, ya estemos ante un agente económico con una fuerza tal, con unas economías de redes tal, con unas bases de datos tales, con un multihoming tal, que regularlo se vuelve muy difícil, porque entonces lo regulas, pero ¿en cuál de todas sus plataformas, en cuál de todos sus servicios, en cuál de todas sus bases? Entonces, en este equilibrio posiblemente, en el caso mexicano, un primer paso sería desarrollar estos conceptos muy puntuales que le den un poco más de dinamismo a cómo está hoy la legislación tradicional y como digo, ni siquiera pensando en estar regulando a Facebook, sino a todos los agentes económicos que tienen interacción con los mercados digitales, que hoy en día son prácticamente todos. Con lo que dices, Fernanda, y un poco también con la explicación que nos hizo Julio del DMA, uno piensa que muchas de las preocupaciones o muchos de los temas de los que estamos hablando no necesariamente son de competencia. Estamos pensando en el uso de los datos, estamos pensando en temas del consumidor,
estamos pensando en otro tipo de protecciones, incluso muchos hablan de la protección a la democracia y de la protección del acceso a la información, de la veracidad de la información, que desde el punto de vista de algunos, pues escapa el tema de competencia, escapa el tema de realmente resolver una falla del mercado, ¿no? En el concepto tradicional de por qué debe de haber una regulación económica. Y estamos hablando de otro tipo de regulaciones, ¿no? Una regulación más social, una regulación para proteger nuevamente el tema del acceso a la información, el tema de protección al consumidor. Entonces, ¿no creen que hay como estas tensiones, como esta mezcla de objetivos regulatorios, ¿no? Ya no es el tradicional proteger la eficiencia del mercado, eliminando barreras, eliminando prácticas monopólicas, sino ya se están buscando otras cosas. Y entonces, ¿cómo armonizas eso en el caso mexicano o digamos, incluso lo que está pasando en el caso europeo? Está habiendo estas tensiones con reguladores a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? No sé, Julio, ¿tú cómo ves estas tensiones y si hay una solución en el caso europeo? De lo que tú has estudiado el caso europeo, ¿lo pensaron así o simplemente se les mezcló el número de objetivos que venían en el DMA? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en Europa no solamente se está implementando esta ley de servicios digitales o DMA, sino también, perdón, la ley de mercados digitales, sino también la ley de servicios digitales, ¿no? O el DSA, que está más relacionada con estos temas, ¿no? De protección al consumidor, de privacidad, de prevención de discursos de odio, de terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, también están regulando paralelamente este tipo de objetivos sociales, pero sin duda los objetivos o los efectos de una legislación o de una regulación, pues también afectan a la otra, ¿no? Esta ley, por ejemplo, de mercados digitales, que habla también sobre compartir cierto tipo de información o permitir cierta interoperabilidad entre las plataformas, pues también toca estos temas, ¿no? De, bueno, espérate, o sea, le van a dar mis datos a alguien a quien yo no consentí, o cómo voy yo a tener la seguridad de que estoy contratando una plataforma o de que yo estoy con una plataforma, si van a salir a otra plataforma, ahí se pierde un poco el control, ¿no? Y viceversa, o sea, también el limitar el uso de los datos para ciertas características únicamente o no poder utilizar los datos, pues también podría afectar a los mercados, ¿no? A la competencia, a la estabilidad. Entonces, sin duda, pues, los dos tipos de legislaciones se traslapan en algún momento y pues hay que estudiar los casos y ver cuál sería la mejor solución que se le puede dar, ¿no? Y lo mismo, pues aquí en México, ¿no? En México también tenemos la ley de protección de datos personales en manos de particulares, etcétera, que yo creo que las instituciones, la COPES y el INAI, pues también deben de actuar coordinadamente pues, para ver cuál es la mejor solución en estos problemas, ¿no? En estos traslapes que se puedan dar. Que es un tema muy interesante el que tocas, el del diseño institucional, ¿no? Y como en otras jurisdicciones, pues sí, hay ciertas agencias que tienen pues diversas funciones, ¿no? Al mismo tiempo ven el tema de protección al consumidor y el tema de competencia. Algunas como la Federal Trade Commission de Estados Unidos incluso son los tres temas que puede abarcar el DMA, ¿no? El tema que tú mencionabas de protección de datos, el tema de protección al consumidor y el tema de competencia que quedan bajo la misma institución y pues es más fácil coordinarlos internamente. En México, como bien apuntaban ustedes,
incluso estamos con mayores retos dada la diferencia que hay entre la COFESE y el IFT y que incluso en el regulador de competencia pues están divididas funciones en dos reguladores, ¿no? Creo que uno de los temas que me gustaría que nos comentaras desde tu punto de vista, Fernanda, es precisamente si ves que hay estos riesgos que más bien son materia de otro tipo de regulaciones en el tema de regular la tecnología o de regular la digitalización, o si tú crees que es un tema nada más de coordinación entre autoridades, es un tema de tener nueva legislación. ¿Cómo ves desde tu punto de vista estos retos? Mira, desafortunadamente la coordinación de instituciones en México no ha sido precisamente nuestro fuerte. Me parece que otra vez telecomunicaciones es el ejemplo de todo porque por su naturaleza ha sido pionero en muchos temas en México y en otras partes del mundo también. Teníamos justo cuando estaba la COFETE, la COFESE y bueno, la COFECO más bien todavía y la SST regulando como todos de manera coordinada, pues claramente los resultados fueron, perdón, pero por decirlo menos, desastrosos, ¿no? Esta nueva creación del IFT y de las facultades que se le dieron donde iba a estar juntando un poco la COFETEL, toda la COFESE, unas cosas de la SST, fue precisamente porque en el caso puntual, por ejemplo, de las tarifas de interconexión, cuando estaban estas tres ventanillas, el resultado fue verdaderamente desastroso, fue una incertidumbre jurídica absoluta para todos, fue una falta de aplicación de reglas para todos, fue una cantidad de amparos costosos, como decía Julio, para todos. Al final, me parece que es un reto que como organismos en México tiene que haber, pero sí me parece que es un reto que iniciarlo con temas digitales, no creo que los resultados puedan ser quizá lo que esperaríamos todos. Yo sí considero que la autoridad de competencia deberá de ser, precisamente por todo esto, creo que el riesgo es tal que la autoridad de competencia en México deberá ser muy cuidadosa para limitarse a los temas que tienen que ver con competencia. Entiendo que claramente muchos de ellos se mezclan entre sí, pero por ejemplo tenemos el caso de la ley de publicidad que sinceramente creo que los resultados pues no fueron lo que uno esperaba, ¿no? Y me parece que esta ley pues justo tiene un poquito de su ser en esta mezcla entre soy COFESE pero tengo algo de Profeco, pero ¿no? Entonces, al final creo que la naturaleza de la autoridad de competencia en México, porque finalmente así se decidió en nuestro país y no están unidas en un solo organismo como en otros países, sí debería de concretarse exclusivamente en los temas de competencia, porque sí veo un riesgo mayor de estar tocando otros temas que no necesariamente le competen a esta materia. Y en ese sentido, permíteme aprovechar también un poco para tocar un tema que siempre ha sido cierta discusión en varios foros, especialmente de economistas, en cuanto al papel de la autoridad, aún en materia de competencia, de si tiene que proteger al mercado, al consumidor o a los competidores, ¿no? Y esto se vuelve muy relevante porque al final, en la evolución de los mercados digitales y en la concentración de muchas de las plataformas, cuando uno se hace la pregunta de, ok, están concentrados y en efecto tienen unas grandes economías de redes y multihoming y demás, pero cuando nos preguntamos, ¿y esto se ha convertido hoy en día en un perjuicio para el usuario final? Se ha visto reflejado en mayores precios, se ha visto reflejado en menores servicios, se ha visto reflejado en menor calidad. La respuesta no necesariamente es que, que se haya habido un efecto negativo. Entonces, ahí se vuelve muy importante el preguntarse la autoridad a quién está regulando y con qué finalidad. Porque entonces de repente, y no nada más en el caso de México, la verdad es que se ven otras latitudes, se pierde el concepto de si yo quiero competidores o quiero competencia. Y se empieza a perder esta línea que entonces la competencia solamente va a existir cuando haya un gran número de competidores y cuando haya unos bajos niveles de concentración de mercado. Pero entonces olvidamos que si bien eso funcionaba para mercados tradicionales,
no funciona para algunos mercados no digitales intensivos en capital y mucho menos va a funcionar para mercados digitales. Entonces, viene una cierta contradicción en la cual se reconoce la importancia de las economías de redes, pero por otra parte se limitan, porque entonces queremos que haya muchos competidores y que no haya concentraciones y preocupa el que se esté comprando o adquiriendo startups por parte de grandes plataformas. Entonces, un poco la idea ahí es eso, es tratar de siempre como autoridad y como sociedad, incluso preguntarnos cuál es el objetivo de estas autoridades de competencia y si queremos tener más competidores como fin último y objetivo último, o simplemente queremos que haya condiciones de competencia independientemente del número de competidores. Me parece que hoy en día la forma en la que se están desarrollando los mercados digitales claramente ha sido benéfica para los usuarios. Por supuesto que todo es mejorable, es cuestionable, habrá algunas cosas que tendremos que ir entendiendo en el camino, pero sí es importante cuestionarnos exactamente cuáles son otra vez los riesgos de que esas autoridades de competencia en México y en otras partes del mundo estén tratando de limitar que se generen grandes agentes económicos. Entiendo que quizá haya un miedo natural a que eventualmente sus agentes económicos tomen un tamaño tal que después ni siquiera como autoridad puedas tener un cierto control sobre los mismos o que tengan una expansión tal que ni siquiera puedas entender hasta qué punto y dónde están utilizando este poder de mercado en otros mercados que ni siquiera estamos viendo. Pero cuando el efecto ha sido tan benéfico para el usuario final, de repente el decir voy a entrar a regular y posiblemente disminuya las inversiones y el dinamismo con estas regulaciones, habrá que tener cuidado si realmente es lo que estamos buscando, ¿no? Gracias, Fernanda. Y yo te preguntaría, Julio, sobre lo que nos acaba de explicar Fernanda. Pareciera que efectivamente los motivos de la regulación europea o detrás un poco de lo que estaban considerando, sí está esta idea de que la empresa grande es mala, ¿no? O muy grande en el mercado tecnológico es malo. ¿Cómo ves esto? Sí, 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 de acuerdo, ¿no? Se está prejuzgando, yo lo veo, ¿no? Con esta ley de mercados digitales y se le está poniendo una camisa de fuerza para que no se vaya a portar mal. Y entonces aquí más bien es como una pregunta de ¿qué queremos? Muchos inocentes en la cárcel o algunos culpables caminando por las calles, ¿no? Y parece que en Europa pues prefieren o prefirieron por la primera opción, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que va a haber muchos riesgos en este tipo de regulación, que no se conocen muy bien los efectos, que se pueden afectar los incentivos para innovar, para invertir en tecnología, que se está generando ahí temas de incertidumbre jurídica en la designación de gatekeeper, o porque como comentaba Fernanda, el mercado es muy dinámico, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy no soy gatekeeper, pero la próxima, en un futuro cercano, ya puedo ser considerado como gatekeeper, por más que bien estén establecidos en el DMA los umbrales para ser considerados o no, sí se dejaron ciertas salvedades de, bueno, aunque pases ciertos de estos umbrales, no vas a ser considerado gatekeeper, ¿no? Y eso lo tiene que explicar todavía la comisión en algunos casos de por qué no se consideró a Edge o a otros servicios de correos electrónicos como gatekeepers, ¿no? A pesar de que pasaron esos umbrales, ¿no? O ahora me fui considerado como gatekeeper. ¿Qué va a pasar mañana? A lo mejor ya perdí poder ahí o mi plataforma ya no es tan importante, entonces ya se me van a quitar todas estas restricciones que tengo. Entonces, pues, sí, todavía hay mucho por aprender en Europa, por discutir. El demonio está en los detalles y bueno, hay que ver muy de cerca qué es lo que está pasando y cuál es la mejor solución. Gracias. Y al mismo tiempo, decías, hay muchas particularidades de los mercados, por ejemplo, el caso mexicano en retail que explicabas, algunos otros mercados en donde
estas grandes empresas en realidad en los mercados pequeños pueden ser los Mavericks, pueden ser los que vienen a meter presión competitiva a otros. Pero también hay otro elemento, digamos, que es que estos mercados pueden ser mercados con un alcance claramente internacional. Fernanda, ahí yo te preguntaría, a ver, ¿cuáles son esos retos de mantener estas diferencias respecto a las legislaciones de competencia que tienen autoridades locales, que van a hacer sus casos muy a su medida o a sus posibilidades? Pero pues las empresas son internacionales y los mercados son internacionales. Se me viene a la mente los de búsqueda en Internet o los de retos. Presenta esto desde tu punto de vista. Mira, al final creo que el principal reto, y lo mencionaba Julio muy al principio, es el tema de las inversiones. O sea, si como país tenemos una regulación más estricta de lo que hay en otros países o en otras latitudes, pues claramente las inversiones aquí van a ser menores y por el contrario podemos tener una oportunidad, una ventana importante de una regulación un poco más flexible para estos mercados que atraiga inversiones. Definitivamente va a ser un reto precisamente por el alcance de las empresas internacionales y también será cierto, y lo vemos incluso en materia de competencia, hay empresas internacionales en México que sus políticas internas son cumplir la regulación más restrictiva en el país en el que operan. Entonces, si están operando en 6 países, toman la regulación más estricta o incluso una combinación de todas las 6 en los países, ¿no? Poniendo como este ejemplo. Y entonces, para un tema hasta de protocolo interno y de hacerlo más sencillo, dicen, vamos a cumplir con todo lo que sea más estricto. Pero no es lo mismo cuando es una autorregulación y que la empresa desde su análisis económico es algo que le funciona y que lo puede internalizar en temas de costos, a que cuando es una regulación impuesta. Entonces, yo al contrario, vería en esta nueva regulación del DMA, que claramente ha sido muy, muy cuestionada y vaya, y que tiene sus grises y sus negros, creo que veo una oportunidad en países como en México para tener una regulación distinta y atraer, como decíamos, las inversiones, y lo decía Julio a un inicio. Hay incluso algunas voces que señalan que una de las flexibilidades que puede tener el DMA es tener como lo que le llaman una lista negra y una lista gris, que se parece un poco a lo que tenemos en las prácticas absolutas y relativas. ¿Por qué digo eso? Porque lo que dicen es, bueno, si ya vas a tener a este gatekeeper o a este agente económico que simplemente por su tamaño y por sus características lo vas a regular ex ante, por lo menos permite que haya ciertas conductas o ciertas situaciones en las cuales tenga el derecho de defensa que te pueda demostrar las eficiencias y que entonces posiblemente tú como autoridad lo evalúes y permitas que se desarrollen bajo ciertas condiciones y quizás sí tendrás algunas conductas, por ejemplo, el self-preferencing, las ventas atadas, el multi-homing sin compatibilidad, que estén en esta lista negra. Entonces, ¿por qué decía yo que se parecían a las absolutas y las relativas? Bueno, porque al final cómo funciona la legislación de competencia en México y en prácticamente muchas latitudes, es que eh, supuestamente, ¿no? Antes de las figuras como el gatekeeper o el agente económico preponderante, ser monopolio como tal no era algo malo per se, ¿no? Solamente se volvía algo malo cuando cometías una conducta y tenemos hoy en la ley mexicana dos conductas, las que llamamos absolutas, que son relaciones entre competidores u horizontales, y las que llamamos relativas, que son verticales. Y entonces, en esta ley, las absolutas se castigan sin ninguna otra explicación, mientras que las relativas se puede mostrar este tipo de eficiencia. Entonces, se estaba sugiriendo emular esta situación entre las absolutas y las relativas que existe en básicamente la mayoría de las legislaciones de competencia en el mundo y llevarlas al concepto de gatekeeper y decir que hay algunas conductas per se que no se pueden permitir, que nos preocupan mucho, que creemos que tienen un riesgo tal que vale la pena regularles ex ante, pero que haya otras que permitan este análisis, esta flexibilidad, este entendimiento de cuáles son las eficiencias.
independientemente de que se le ponga o no la carga de la prueba de demostrar estas eficiencias al agente económico, en este caso el gatekeeper, pero por lo menos que haya esta oportunidad. Y eso se vuelve muy importante porque al final, y otra vez regresando a las inversiones y a qué tanto podemos o no aprovechar o qué tan difícil sería esta diferencia en regulaciones, lo que sí es cierto es que como el tema del gatekeeper es un umbral, entonces se rompe uno de los incentivos más importantes de las economías digitales, que es el desarrollo acelerado de economías de redes. Entonces, antes de que existiera este concepto, había sido reconocido por varios agentes, tanto economistas como abogados en diversas latitudes, de la importancia que tenía el que, como las economías de redes son tan importantes, las puedes ver como una barrera a la entrada, pero también las puedes ver como un incentivo para que los agentes económicos nuevos lleguen con una competencia muy agresiva y que entonces ellos sepan que si no logran por lo menos una cierta base, no se puede desarrollar en el mercado y entonces lleguen con muchas inversiones, lleguen con muchas innovaciones, lleguen con muchas ofertas, lleguen con este tema de Maverick, con este tema de Leapfrog para poder alcanzar. Y esto siempre va a acabar siendo benéfico tanto para el país como para los consumidores finales. Claro, cuando tú tienes este tema de un umbral, entonces también el nuevo va a llegar, pero no va a querer convertirse en el nuevo gatekeeper, ¿no? Entonces, solito lo estás limitando a decir, oye, mira, veníamos en una carrera en la que traíamos un súper corredor, súper entrenado, súper alimentado, y atrás venían unos corredores que simplemente no lo habían alcanzado. Nos dimos cuenta de eso y entonces le pusimos polainas en los tobillos a este corredor. Entonces, cuando llega un nuevo corredor que sí logró prepararse, va a correr, pero nunca va a rebasar al otro, porque sabe que en el momento en que lo rebase, al de al lado se las quitan y a él se las ponen. Entonces, se vuelve un incentivo totalmente contrario a lo que estamos buscando y se vuelve una distorsión importantísima en temas económicos que eventualmente puede traer efectos contrarios al consumidor. Por eso, esta pregunta de qué estamos buscando y a quién estamos protegiendo. En el momento en que ponemos de aquí para acá eres gatekeeper y es un umbral, punto, participación, tamaño, sin un mayor análisis, por supuesto que lo que estás incentivando es a que todos los demás que entren al mercado entren, pero en su mente tengan un límite. Voy a llegar, pero no tengo que llegar lo suficientemente fuerte o agresivo, porque entonces no voy a ser gatekeeper. ¿Y qué es lo que hace? Que entonces disciplinan de menos al gatekeeper, porque van a llegar a competirle, pero no a ganarle. Y entonces estás yendo en contra de esta disciplina competitiva que estabas buscando. Eso me parece uno de los principales riesgos y uno de los principales retos y ventanas de oportunidad dentro de México. Qué interesante, que nadie quiera ser el ganador, ¿no? Em, yo, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Quisiera hacerles una pregunta final a ambos. Con todo lo que hemos platicado, con todos los elementos que hemos discutido aquí, ¿cuál ven ustedes que sea, pues, la mejor manera de enfrentar los retos que plantean los mercados digitales en nuestro país? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué recomendarían en este entorno? Si quieres, empezamos contigo, Julio, y finalizamos con Fernando. Ok, pues primero, obviamente observar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Observar los efectos, tener unos indicadores claros para ver si está siendo funcional, si sí efectivamente se están consiguiendo mercados más justos y contestables y competitivos, o se están alcanzando otros objetivos o otras, más bien, se está otras fenómenos que no son estos, ¿no? Si no se están alcanzando estos objetivos. También, obviamente, enfocarnos en las herramientas que tenemos. Fernanda comentaba de las prácticas, investigaciones en prácticas monopólicas absolutas y relativas, pero también mencionar el artículo 94, que creo que es una herramienta muy poderosa que no en Europa. Nada más para contextualizar un poco, este artículo 94, la Comisión, la COPESE, bueno, o el IFT, tienen facultades
cuando vean que hay barreras a la competencia o que hay algún insumo esencial, pues puede ya sea emitir recomendaciones o eliminar las barreras, emitir alguna regulación después de un análisis técnico riguroso sobre ese mercado donde está habiendo ese problema de competencia, e incluso puede llegar hasta desincorporar activos de una empresa, ¿no? Que eso es una de las sanciones que están establecidas en el DMA. Entonces creo que hay que aprovechar esa herramienta y más tomando en cuenta que en Europa se están regulando muchos mercados, muchos servicios, muchos modelos de negocios bajo una misma regulación, ¿no? Esta herramienta lo que te permite es observar un mercado, estudiarlo, hacer un análisis profundo para resolver ese problema que puede haber. Y obviamente, pues no dejar de monitorear, ¿no? Monitorear las plataformas, a los grandes jugadores, pero yo me enfocaría también monitorear mucho los efectos que están habiendo en los mercados, ¿no? No solamente en las conductas, si es posible que el algoritmo de algún agente esté haciendo autopreferencia o no, etcétera, etcétera, es monitorear qué es lo que está pasando en los mercados. Y bueno, por último, pues obviamente cuidar nuestras instituciones, fortalecerlas, tanto al IFT como a la COPESE, y pues mantener, bueno, mantener este tipo de discusiones, ¿no? No solamente cuidar las instituciones, también se vale criticarlas, ¿no? Observar qué es lo que están haciendo, discutir con argumentos, con debates, y bueno, este tipo de foros como en el que estamos, pues creo que lo permiten y por eso son muy, muy buenos, ¿no? Para todos nosotros. Muchas gracias, Julio. Fernanda, ¿cómo enfrentamos los retos de los mercados digitales en México? Creo que, mira, para completar lo que dice Julio y también para no quedarme aquí mucho tiempo porque sé que ya estamos un poquito contrarreloj, para mí creo que uno de los principales retos del punto de vista técnico y que es muy importante, independientemente de que se quiera seguir regulaciones como la del DMA o establecer regulaciones distintas o complementarias, es entender cómo las medidas cuantitativas que hoy se utilizan para medir los mercados, básicamente los índices de concentración y las participaciones de mercado, se pueden leer en los mercados digitales. Entonces, vamos a medirlo por ingresos, vamos a medirlo por usuarios activos, por suscripciones, por número de visibles, por número de plataformas. Entonces, al final me parece que uno de los retos más importantes que tienen los actores de competencia es que incluso ya que establecieron los parámetros y ahora cómo los medimos. Si de por sí en los mercados tradicionales de repente había cierto reto y se volvía complicado, hoy existen muchísimas formas de alcanzar esta medición, cada una con objetivos distintos y que cada una puede servir de manera distinta a las diferentes plataformas. Me parece que esto se lleva mucho de la mano con lo que decía Julio, observar y poder entender las particularidades de cada mercado. Entonces, en este proceso de observación y de entendimiento, sí tenemos que ir estableciendo cómo cuantificar estos temas, porque si bien no es blanco y negro, sí necesitamos un parámetro. En ese sentido, al final, tanto autoridades como agentes regulados, como consultores de los agentes regulados, tiene que haber una cierta certidumbre de la cual partir. Y entonces, uno de los principales retos es entender esta cuantificación, cómo se va a hacer en los mercados digitales. Y me parece que por ahí tenemos un gran camino por andar. Pues mil gracias. Como ven, tuvimos dos maravillosos economistas con nosotros, expertos en estos temas. Les agradezco nuevamente, Julio, Fernanda, por su participación y a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Seguimos en esta serie para el próximo mes y los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.